Lectura diaria. Los principios de Jesús para la oración. Día 5. Lee y estudia Mateo capítulo 6, versículo 13. El principio aquí es orar por la protección de Dios. Los creyentes enfrentan batallas espirituales cada día. Satanás quiere derrotarte a través de la tentación y el temor. Al orar por protección, tendrás la confianza de enfrentar cada situación. Al pasar tiempo en oración hoy, comienza con los principios de los días anteriores y añade a tu oración el pedir la protección de Dios. Ora por ti mismo, tus seres queridos y las personas a tu alrededor. El hombre es egoísta, orgulloso. Su intelecto se rige por la lujuria y la ganancia material convierte a los hombres en mentirosos y avaros. El hombre ha erigido fortalezas de ideología que se han establecido en contra de la verdad de Dios. Su incapacidad de controlar las actitudes destructivas asola su espíritu y su alma se irrita por sus conflictos con los demás. La envidia lo hiere, el odio lo amarga y la avaricia lo carcome como cáncer. Los ricos pisan a los pobres y los pobres tratan de destronar a los ricos. Cárceles, hospitales e instituciones para enfermos mentales marcan la agitación moral y emocional del hombre. La parte más oscura del mundo del hombre es su vida espiritual. Está en discordia con Dios. Las malas tendencias lo dominan. En todos lados enfrentamos a la cultura prevaleciente en este mundo perdido. Por encima de todo esto, Satanás ataca continuamente nuestra fe. Sabiendo esto, debemos orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta petición habla de la perfecta protección de Dios. La interpretación de su significado parece bastante simple. Le pedimos a Dios que nos proteja para que no nos metamos en problemas. Pero examinando más de cerca, este pedido no es tan sencillo, y una palabra en el texto griego acomoda su interpretación. La palabra es peirasmos. Esta palabra es neutra en el griego. No tiene una connotación necesaria con algo bueno o malo, o como lo hace la palabra en español, tentación. La raíz griega se refiere a examinar o probar, y de ese significado se derivan los significados relacionados con prueba y tentación. Aquí parece hacer un paralelo con el término mal, indicando que tiene el propósito de atraer para pecar. La santidad y bondad de Dios no permitirán que Él guíe a nadie, a ninguno de sus hijos, a un lugar o experiencia en la que ellos fuesen inducidos a propósito a cometer algún pecado. Y Santiago atestigua esto. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Sin embargo, Santiago recién había dicho previamente, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, peirasmo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Obviamente nos encontramos con un problema interpretativo para determinar si peirasmos en Mateo capítulo 6, versículo 13 debería traducirse tentación o prueba. Como nos dice Santiago, Dios no tienta. Entonces, ¿por qué pedirle que no haga lo que de todas maneras nunca haría? No obstante, Santiago nos dice que deberíamos regocijarnos cuando nos encontremos con pruebas y no tratemos de evitarlas. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? No nos metas en tentación. Todos deseamos evitar el peligro y el problema que crea el pecado. Esta expresión es la petición del alma redimida que desprecia y teme tanto al pecado que quiere escapar de toda posibilidad de caer en él, escogiendo evitarlo en vez de derrotar a la tentación.
Las pruebas son un medio para crecer espiritual, moral y emocional. El carácter cristiano se fortalece por medio de las pruebas. Sin embargo, no tenemos el deseo de estar en un lugar en el que la prueba podría conducir al pecado. Así que cuando resistimos las pruebas, nos damos cuenta de que éstas nos fortalecen porque ejercitan nuestros músculos espirituales. Jesús, cuando oró en el huerto de Getsemaní, consultó primero: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, antes de decir: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estuvo dispuesto a soportar la carga del pecado. Estaba dispuesto a soportarlo para cumplir con la voluntad de su Padre, la cual era ofrecer la redención de los pecadores que reciban al Hijo. Cuando vemos honestamente el poder del pecado y nuestra propia debilidad y tendencias pecaminosas, nos estremece el peligro de la tentación o incluso la prueba. Ese era el objetivo de Santiago cuando dijo: cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Esta petición es otra súplica para que Dios provea lo que nosotros no tenemos dentro de nuestras capacidades. Es una apelación a Dios para que en cualquier cosa que veamos, escuchemos o digamos, y a cualquier sitio que vayamos y en todo lo que hacemos, Él nos proteja del pecado. Cuando hablamos de una prueba o un examen, nosotros aprobamos o desaprobamos. De este modo, cada prueba que Dios permite puede convertirse en una tentación. Cada lucha y prueba que experimentamos, Dios lo permite para probarnos, para que ejercitemos nuestros músculos espirituales y ayudarnos a madurar. Pero si no encomiendas la situación a Dios y permaneces en su fortaleza, Satanás la convertirá en tentación y te atraerá y puede que te incite a pecar. La implicación de esta parte de la oración parece ser: Señor, nunca nos lleves a una prueba que presente una tentación tal que no la podamos resistir. En cambio, líbranos de cualquier prueba que cause el mal en nosotros como una consecuencia natural. No nos pongas en una situación que no podemos manejar. Esto es clamar la promesa de que fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Aunque Dios no nos va a tentar para que pequemos, Él permitirá cosas a nuestras vidas que se convierten en pruebas para nosotros. Cuando delante de ti pasa cierta revista, libro, cine o algún programa de televisión, eso puede ser una prueba para revelar tu fortaleza espiritual. Si no pasas la prueba, se convertirá en una tentación que incita a tu lujuria y te lleva a pecar. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para Dios fue una prueba para examinar la virtud de Cristo. Para Satanás fue una tentación para destruir su virtud. Pero dijo: en esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Dios usa nuestras pruebas para ayudarnos a confiar más en Él y fortalecer a otros que después pasan por la misma prueba. También las usa para acercarnos a su palabra y a la oración. La petición de Mateo capítulo 6 versículo 13 es una protección en contra de presumir y tener un falso sentido de seguridad y autosuficiencia. Sabemos que nunca seremos perfectos espiritualmente y que nunca estaremos libres del peligro del pecado hasta que estemos con el Señor. Al orar sinceramente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, también declaramos nuestro sometimiento a su palabra, la cual es nuestra protección en contra del pecado. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos da una orden sencilla: someteos pues a Dios, resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Someterse a Dios es someterse a su palabra. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De modo que el creyente que ora para estar protegido de la molesta incitación a pecar, y si cae, ora para ser rescatado, pero guarda en su corazón la palabra del Señor. Confesamos nuestra insuficiencia para tratar con el mal. Confesamos la debilidad de nuestra carne y la absoluta impotencia de los recursos humanos para combatir el pecado y rescatarnos de sus garras. Por encima de todo, confesamos nuestra necesidad de protección y liberación de nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Honrará Dios la petición en Mateo capítulo 6, versículo 13? Según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, sí. Dios nunca permitirá que experimentes una prueba que es más de lo que puedes resistir. Dios nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Esa es su promesa, y si cumplimos con la condición de esa promesa, la podemos reclamar. Pero, ¿cuál es la condición? Sométete al Señor y resiste al diablo. Memoriza Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13.